ecuación que incluso nosotros lo habíamos manejado de la manera tal de que también la podemos poner de esta manera. Y esto no era otra cosa que un potencial sobre una resistencia total. Ahí creo que hemos llegado. Vamos a hablar del factor de ensuciamiento también, del factor de obstrucción. Hemos llegado a hablar con solamente el U a partir de los mecanismos. Factor de obstrucción. Perfecto. Entonces, esta es la expresión en principio genérico. Y habíamos indicado, hay que ir determinando cada uno de estos términos. Bien, habíamos dicho de que la forma como podemos determinar la fuerza impulsora en función de que hay varias temperaturas que están en juego y las temperaturas que nosotros podemos conocer, medir, son las temperaturas del proceso. ¿Cuáles son las temperaturas del proceso? Las de entrada y de salida de ambos fluidos. Por eso es que en función de esas temperaturas se determina este gradiente de temperatura o potencial o fuerza impulsora, y lo habíamos indicado de que era más de T, y definido eso en función de dos diferencias termodinámicas, caliente y fría. Como conocemos esto, entonces no hay ningún problema en determinar el delta T de la expresión de fluido. Obviamente que tendremos que definir previamente si vamos a colocar nosotros las corrientes, la configuración va a ser en paralelo o en contracorriente, porque los valores de delta T son diferentes para cada uno de los casos. Pero no era otra cosa que eso. ¿Sí? Un segundo, bueno, entonces esto estaba resuelto en función de que nosotros vamos a considerar que no hay pérdidas y el calor cedido va a ser igual al calor ganado. El cedido por el fluido caliente, el calor ganado por el fluido frío. Y como nosotros nos encontramos en los casos, no hemos particularizado otros, lo veremos más adelante, en los que el calor se transfiere por diferencia de temperaturas, pues entonces es el calor sensible quien está en juego, y por lo tanto, con la convención que establecimos de que todo mayúscula es para fluido caliente y todo es minúscula para fluido frío, habíamos llegado a la conclusión de que el calor cedido está dado por esta expresión y el calor ganado está dado por esta otra expresión, que viene a ser lo mismo, pero para el fluido frío. Y ya está. Los CP se calculan en función de la temperatura media y después los flujos, cuando nos dan, si alguno falta, nos valemos de esta igualdad para poder determinarlo. Eso lo veremos en los ejercicios. El tercer aspecto, que es el coeficiente total de transferencia de calor. Nosotros habíamos indicado de que los mecanismos de transferencia de calor que están en juego son de conducción y convección. Es decir, lamentablemente no puedo escribir. A esto se refiere al hecho de que tengo yo el tubo exterior, y tengo el tubo interior, y es aquí donde se produce la transferencia. Acuérdense, fluido caliente va a quedar fluido frío. Entonces, aquí hay tres mecanismos que están en juego. Desde el flujo de calor va a ir desde el seno del fluido caliente al seno del fluido frío, en todas las direcciones. Ese va a ser el Q. Y entonces, en ese trayecto nos encontramos con tres resistencias que vienen a ser las inversas de las transferencias, de los mecanismos de transferencia. ¿Cuáles son? Desde el seno del fluido hasta la pared, como se trata de un fluido, acá hay un mecanismo convección. Hay una transferencia por convección. En la pared del tubo por donde se transfiere, es una pared sólida, aquí hay conducción, así habíamos dicho. Y otra vez de la pared externa del tubo hacia afuera, hacia el seno del fluido frío, otra vez aquí hay un mecanismo de convección. Si nosotros queremos caracterizar, lo habíamos dicho,
cada uno de esos mecanismos. Esto era HI, es el coeficiente característico, porque en este caso podemos decir que Q aquí va a ser igual a HI a delta T. En este 8 va a ser Q, va a ser igual a H0 a delta T. Y en este de conducción va a ser Q igual a K a delta T sobre L, que es el espesor de la pared. Son las expresiones específicas para cada mecanismo de transferencia de calor, conducción y convección. Pero bueno, ahora nos interesa que vean de que estos están en serie. Pero así como existen los mecanismos, hay una resistencia al flujo. Y las resistencias se las va a identificar con las inversas de estos mecanismos. Entonces aquí va a ser 1 sobre HI, la resistencia. Aquí va a ser 1 sobre H0. HI porque está del lado interno, H0 del lado externo. Y en este caso es L, la resistencia es L sobre K. Ahí están. Estas son las tres resistencias que están en serie. Por lo tanto, yo puedo agarrar y decir que la resistencia total, que va a ser la inversa de la transferencia total, porque este Q representa la transferencia total, va a ser igual a la suma de las resistencias individuales. Ahí está. Y entonces, esa es la forma como nosotros vamos a poder determinar este U. Y ustedes dirán, para eso vamos a tener que determinar los H's, el espesor y el K. Sí, así es como se calcula. Y vimos cómo se determina el H de la gráfica, recordando un poco. Bueno, ¿qué más dijimos? Si mi objetivo es transferir el calor desde el fluido caliente al fluido frío, tengo que tratar de minimizar las resistencias al flujo para hacerlo más efectivo el proceso de transferencia. Y de las tres resistencias, la que es fácil minimizar, habíamos indicado, es la resistencia a la conducción en la pared del tubo por donde se está transfiriendo el calor, diciendo de que la vamos a hacer delgada, bajo espesor, y vamos a poner un material conductor con el que trate de ser alto. Estas dos consideraciones hacen de que este término generalmente se elimine. Y nos quedamos con las otras dos resistencias que difícilmente se pueden eliminar. Bien, una será más grande que la otra, comparables, ya veremos. ¿Cómo se determinan estos coeficientes? Lo habíamos dicho. Estos coeficientes están en función de varias propiedades físicas, condiciones operativas, geométricas, etc. Entonces era Rho, B, D, Mu, C, K, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Estaba dada en función de condiciones geométricas, tuvo propiedades físicas y condiciones operativas, la velocidad. Pero esto se resumía en función de un Reynolds y un Planck, donde este Reynolds era Rho BD sobre Mu y este Planck es Mu sobre K. Esta expresión de Reynolds ahora la vamos a trabajar como dG sobre Mu, donde G es Rho por B. Listo, así de simple. Velocidad básica es densidad por velocidad lineal. Y así se va a trabajar. Es lo mismo. Entonces, dijimos, y creo que lo habíamos visto, vamos a buscar una gráfica donde ahí está esa gráfica, creo que esta la habíamos visto, vamos a retomar un poco, donde fíjense ustedes, echamos con Reynolds, dG sobre Mu, y es lo mismo que poner Rho BD sobre Mu. Entramos con Reynolds, generalmente vamos a trabajar en régimen turbulento, por lo tanto, aquí no se puede, pues aquí está. En régimen turbulento por este lado, porque esta zona es régimen laminar, donde en régimen laminar sí interesa la relación longitud-diámetro del tubo,
esta relación L sobre D es para régimen laminar. Este es un régimen de transición y estamos en régimen turbulento. Entonces, en régimen turbulento, tenemos el Reynolds, subimos hasta esa línea inclinada y horizontalmente vamos a determinar ¿qué cosa? Un JH, que es una agrupación también, un JH que está dado por toda esta ecuación. ¿Y qué es esta ecuación? La vamos a colocar. El JH es HD sobre K dg sobre mu a la 0,8, que es Reynolds, C mu sobre K a la 1/3, que es Prandtl. Y además hay una relación de viscosidades mu sobre mundo W a la 0,14. Enseguida lo vamos a explicar eso. Esta es la expresión que está allá. No es esa. H sobre K, C sobre K, es sin el Reynolds. Y es a la menos 1/3 a la menos 0,14. Menos 1/3 menos 0,14. Claro, lo que pasa es que yo me he sentado una cosa. En realidad, la expresión de la dependencia es así. H de sobre K. ¿Sí? De sobre K. Aquí está, para que lo vean. Aquí está eso. ¿Dónde está? Ahí está. Aquí está. ¿Dónde está? Esta es. Miren, esta de arriba, HD sobre K, es la expresión para el cálculo del H en el régimen laminar. Estos fenómenos, insisto. Y aquí está justamente la relación diámetro-longitud porque es para régimen laminar. Pues resumido un poquito es esta expresión, 1,86 por todo eso. Pero como nosotros vamos a trabajar en régimen turbulento, la expresión para régimen turbulento está aquí, HD sobre K, está 0.027 y es lo que yo puse. Es un alfa, estaba bien más. No, es HD sobre K, olvídense de aquí no lo tenemos. Entonces, HD sobre K es un factor alfa, que es 0,027, multiplicado por el Reynolds a la 0,8, multiplicado por el Prandtl a la 1/3 y la relación de viscosidades a la 0,14. Esa es la expresión esta, HD sobre K. Un alfa, que es un factor numérico, dg sobre mu a la 0,8, C mu sobre K a 1/3 y la relación de viscosidades. Esta es la expresión deducida del análisis dimensional, sabiendo de que el H depende de todas estas variables. Ese es el análisis que se hace en fenómenos. Perfecto. Miren ustedes de que el Reynolds está elevado a la 0,8 y es justamente que en la gráfica, la pendiente de esa gráfica es a la 0,8. ¿Dónde está? Aquí está. Pendiente dice 0,8, ahí arriba, ¿ven? Aquí dice pendiente 0,8. Ahí está. Entonces estamos leyendo y una vez sobre la base de esta dependencia del H, del Reynolds y del Prandtl, vamos a la gráfica y lo que se obtiene es un valor JH que está dado por esta expresión. Y entonces de ahí es que se obtiene el valor de H, se despeja. Aquí está el valor de H, se despeja. ¿Por qué? Porque el valor de JH es lo que yo obtengo, ¿no? En ordenadas. Subo con Reynolds, voy horizontalmente a la izquierda y el valor que tenga es JH. Entonces JH ya es un valor numérico. Todo el resto es conocido y la única incógnita es H y de ahí sale el H. ¿Sí? Vamos a recordar eso en los ejercicios. Muy bien. Entonces ya tengo yo el valor de H. Ahora bien, tengo que tener dos valores de H.
un HI y un H0. HI y H0. Ya habíamos indicado, con la misma gráfica, ya habíamos indicado de que estas unidades son dTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit, aquí igual, pero este pie cuadrado es interno y el otro pie cuadrado es externo. Entonces a esto lo habíamos llevado a un HI0 haciendo una relación de área. Esto también lo vimos, ¿cierto? Bien. Entonces ya está, tenemos los dos valores y con eso determinamos el coeficiente total de transferencia. Pero ya que estamos viendo esto, vamos a indicar lo siguiente: que las resistencias son evidentemente en principio estas tres, de las cuales esta ya hemos desechado, hemos despreciado. Pero ocurre de que ¿quiénes circulan por aquí? Un fluido caliente y un fluido frío, cualquiera que sea. Un fluido de proceso puede ser que forma parte del producto final, o un servicio auxiliar, puede ser agua, hasta vapor después. Entonces, ¿qué tenemos? Esos fluidos no son completamente puros, tienen impurezas. Y en muchos casos, esas impurezas tienden a depositarse en las paredes de los tubos. Dependiendo de la naturaleza del fluido, vamos a ver de que a medida que el tiempo de uso del equipo transcurre, vamos a hacer trabajar 6 meses, a medida que el tiempo transcurre se empiezan a depositar ciertas impurezas que siempre tienen estos fluidos. E incluso no solamente son impurezas, sino son deposiciones de minerales, en algunos casos hasta carbonatos, calcio, generalmente ostras. Y eso es lo que cuando el agua está circulando generalmente, y eso va a generar unas resistencias que inicialmente no estaban porque el equipo estaba nuevito. Y entonces, al margen de estas tres, vamos a ver de que se van a formar una resistencia con una capita aquí, y obviamente también del otro lado por el hecho de que ambos fluidos se ensucian. Unos se ensuciarán más, otros se ensuciarán menos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, esto hay que tomar en cuenta, porque ¿qué estoy queriendo calcular? De ahí es donde quiero llegar. El área. ¿Y qué es el área? Es justamente la superficie que yo le ofrezco a los fluidos para que transfieran calor y obtengan mi objetivo, que es obtener la temperatura de salida del fluido frío que quiero calentarlo, o la temperatura de salida del fluido caliente que quiero enfriar. Yo tengo que ofrecer un área, y ese área se traduce en torquillas, o sea, de acuerdo a la siguiente. Entonces, tengo que tomar en cuenta todas esas resistencias, porque lo que yo tengo que hacer es hacer de que este calor no cambie. Porque si este calor cambia, las temperaturas de salida en algún momento ya no van a ser esas, y entonces no me van a recibir lo que yo estoy haciendo en el proceso subsiguiente, en la etapa siguiente. Entonces, para garantizar eso yo tengo que mantener constancia, y para eso tengo que tomar en cuenta todo lo que se opone al flujo de calor con la finalidad de que éste permanezca constante. Ay, ay, ay. Y en esto que estamos haciendo no nos toman en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un equipo limpio, por decirlo. Y por lo tanto, estas resistencias que se forman a lo largo del tiempo hay que tomarlas en cuenta. Porque ¿qué va a pasar? Si yo le digo, te garantizo 6 meses, en 6 meses usted va a sacar estas temperaturas. ¿Seguro? Seguro, no te compro. Pero si yo no he tomado en cuenta en el diseño esto que estamos diciendo, al tercer o cuarto mes se van a formar esas resistencias, ya no va a pasar el calor que yo quiero que pase y las temperaturas ya no van a ser estas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que va a pasar? Si queremos hacer rapidito un perfil. Esto va a ser P1, esto va a ser P2, y al revés, esto va a ser P2 y esto va a ser P1. Perfecto, todo está funcionando, pero si no tomo en cuenta eso, el equipo ya tiene más resistencias y este va a empezar su rango ya no va a ser el mismo. Ya no le voy a sacar esto, y en este caso lo mismo. Ya no voy a llegar a P2 con más resistencias,
tenemos transferencia y entonces ya no voy a sacar eso. Entonces tomemos en cuenta y las identifiquemos. A esta se le llama R de 0 porque es externa, y a esta se le llama R de I porque es interna. Y estamos expresándolas como resistencias. Y esas son adicionales a las 3. Entonces tengo 5 resistencias. Únicamente las hemos despreciado, pero son 5. Y entonces cuando yo estoy haciendo acá, caramba, entonces a este U lo identifiquemos como un tipo de U y le llamamos UC. Entonces, a este que hemos estado trabajando así, lo llamamos U limpio. Limpio se llama. Y ahora definamos el otro que toma en cuenta las cosas. Y a ese sí le vamos a llamar U de diseño. Y entonces aquí va a ser igual a lo que tenía antes. Más de estas dos resistencias, producto de las impurezas que se depositan en las paredes. Y como son sumativas, una es interna, otra es externa, generalmente se las une y las llamamos RD. Y a esto se denomina factor de construcción. O el factor de ensuciamiento, como se llama. Factor de construcción o factor de ensuciamiento. Que justamente hay que tomar en cuenta cuando calcule esto. Si no, me va a quedar chico. Bien. Entonces, y estos valores están tabulados en función del tipo de fluido, porque no todos se ensucian lo mismo, y el tiempo de uso. Si es para 3 meses, 6 meses, no hay valores recomendados. Para los o sea, cálculos. No hay que calcular. Resumiendo, lo que hay que calcular son los años. Pero digamos algo más sobre esto. Digamos algo más sobre este factor de obstrucción. Entonces, si quieren una definición, el factor de obstrucción está referido a las resistencias al flujo de calor que se forman a lo largo del tiempo de uso del equipo debido a deposiciones de impurezas, lamas, lodos en las paredes, tanto interna como externa del tubo interior. A ver, está referido a qué construcción, a las impurezas que se generan a lo largo del tiempo del uso del equipo debido a deposiciones de resistencias, hemos dicho. Si está referido a las resistencias al flujo de calor que se forma a lo largo del tiempo debido a las impurezas que se depositan por parte de los fluidos. ¿Sí? Y no sé qué más es. Bueno, ese es, desde ese punto de vista, es una resistencia. Ya, perfecto, una resistencia adicional. ¿Qué hay que tomar en cuenta para que sea? Bueno, ahora le vamos a dar otro sentido a este factor de obstrucción, porque en realidad este factor es el factor determinante para mi diseño del equipo. A ver, ¿qué estoy diseñando? Área. Pero para saber si el área que he diseñado es el correcto,
yo tengo que establecer una condición. Y la condición la voy a establecer en función justamente de esto. Entonces, le vamos a dar otro concepto al RD, al parte del factor de exclusión, y lo vamos a decir de esta manera. Entonces, si yo tengo que tomar resistencias adicionales que tienden a modificar estas temperaturas, ¿qué tengo que hacer con el equipo? Para que esas resistencias, que no las voy a poder evitar, no afecten a la transferencia de calor. ¿Qué tengo que hacer? Lo que diseñé en principio en base a estas resistencias me va a determinar un área limpia, digamos. Pero ahora tengo que trabajar con algo que ensucie más. Entonces voy a tener que tener un área ya de diseño. ¿Qué área tiene que ser mayor? ¿Qué área de transferencia tiene que ser mayor? La de diseño. ¿Por qué? Porque si yo tomo en cuenta solamente esto, entonces cuando se forman las resistencias ya no me alcanza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sobredimensionar al equipo, al margen de esto, que es el diseño. Ahora lo tengo que sobredimensionar, hacer un poquito más grande, para ofrecerle mayor área, para que absorba esas resistencias que se forman en un tiempo. Entonces, el área tiene que ser sobredimensionada. Por esa razón, a este factor le podemos definir como el equivalente al sobredimensionamiento adicional que debemos darle al equipo, a objeto de tomar en cuenta las resistencias por ensuciamiento que se producen o que se generan gradualmente a lo largo del tiempo. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tomo en cuenta eso, es porque lo he hecho un poquito más grande, es una especie de tolerancia adicional. Ahora sí, entonces yo voy a tomar en cuenta un área que va a tomar en cuenta esto. Y entonces, la condición de buen diseño, desde el punto de vista de transferencia de calor, porque eso es lo que estoy anotando, es de que el RD que yo voy a calcular, el RD, o sea, desde el punto de vista de la definición que acabamos de ver, respecto al RD que me recomiendan, ¿cómo tiene que ser? El factor de reducción, ese sobredimensionamiento, así lo estamos diciendo. ¿Cómo tendrá que ser? Mayor o igual. Entonces yo voy a calcular un LD. Y ustedes dicen, ¿dónde está metido el LD? Está metido aquí, en el campo del área. Está metido aquí. Aquí está. Aquí está. Y entonces voy a calcular para que mi fluido, con mis temperaturas, con mi caso específico, lo voy a calcular. Por otro lado, para esos fluidos me van a decir, les recomendamos de que, ¿sabe qué? Fluidos ensucian un poco, pero tomen en cuenta un LD. Ese es el recomendado. El LD que me dan de tablas. Tabulado, el LD recomendado. Y este es el que yo voy a calcular. Comparo. Si esto funciona, si esto se cumple, el equipo funciona. Si no se cumple, está subdimensionado. Al cabo del quinto mes ya no lo van a transferir. Y si me han dicho que funciona 6 meses. Esa es una primera condición. Hay otra condición que la vamos a ver.
Esto no sé qué dice. Yo quiero mostrar. Bueno, estos son los dos perfiles de temperatura que ya los conocemos. Ya sabemos cómo son los deltas T2 y delta T1 en cada caso. Esta es la fuerza impulsora. Aquí tenemos las formas específicas del mecanismo de transferencia de calor, tanto por conducción como por convección. Eso es lo que estábamos viendo recién. Aquí está el delta T, ya lo sabemos. Y estas temperaturas calóricas también las hemos visto, ¿no? Que son temperaturas por medio más ajustadas que una lógica aritmética, pero eso se justifica para fluidos que tienen un poquito su rango de temperatura es alto y quizás un poco más viscosos, pero después para fluidos de baja viscosidad y pequeños rangos de temperatura, con la media aritmética alcanza para calcular las propiedades físicas, porque para calcular el H tenemos que calcular CT, viscosidad, densidad, todo eso se calcula en base o a la promedio para rangos pequeños o a la calórica para rangos grandes, para cada uno de los fluidos. Y ya está. Esto nos está mostrando lo que hemos visto. A ver, fíjense ustedes, aquí está mostrando al tubo en forma vertical. Lo que estamos queriendo visualizar acá es lo siguiente. Ahí están las temperaturas calientes. Esta es la temperatura media del fluido caliente, porque si está con mayúscula es porque esto es así. Es como si yo dividiese pared, tubo interior, y aquí puedo tener pared, tubo exterior. Ahí está el corte, ahí está. Y bueno, si ahí afuera está el TC, entonces quiere decir que el fluido caliente está circulando por el anillo, ¿no es cierto? Y el fluido frío va a estar circulando por el tubo inferior. Ahí está. Y lo que nos está mostrando esto son justamente las dos resistencias y nos está, por eso le llama aquí la temperatura promedio del caliente, la llama TC, y aquí la temperatura promedio, que es también TC, obviamente, porque es un envolvente, y aquí tenemos la TC incluso. ¿Ven? Las promedios. Ahora, ¿qué más nos muestra esto? Nos muestra que aquí hay dos temperaturas en realidad. Allá dice, hay una temperatura de este lado que le llaman TW y de este lado que le llaman TP, temperatura de la pared. ¿Qué pasa? Es lógico. Yo tengo aquí un fluido caliente. Esta temperatura la vamos a llamar que es en la pared del tubo interior, que no es TC. TC es el seno del fluido. Y esta está muy cercana a esta. Es decir, está entre estas dos porque justamente es en una interfaz entre las dos. Y de todas maneras, debido a que aquí hay un tubo y hay una resistencia conductiva, la TP no va a ser la misma que la TW, va a haber un pequeño gradino. Pero lo fundamental es decir, le vamos a eliminar esta diferencia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la vamos a hacer pared delgada, alta conductividad, va a pasar rapidito el calor. No va a haber un perfil muy inclinado. Entonces, pero nos queda de todas maneras una temperatura de la pared que es distinta a esta y a esta. Perdón. Entonces, ¿a qué temperatura le vamos a sacar nosotros las propiedades? Se supone que las propiedades, yo las tengo aquí, ρ, Cp, mu, K, todo eso, ATC. Pero el fluido
está aquí en la pared. Y esta temperatura no es la misma que esta, ni es la misma que esta. Es una intermedia entre las veces. ¿Qué hago? ¿En qué afecta el hecho de que la temperatura del fluido caliente en la pared es distinta a la del seno? Y la temperatura del fluido frío en la pared es distinta a la del seno del fluido. ¿Cuál es la propiedad física que se ve más afectada con esta temperatura distinta de las cuatro? La viscosidad. Entonces, a lo que nosotros vimos, que en principio estaba dado por un alfa, Reynolds, a la 0,8, Fran, a la 1/3, que era la forma como el primero. Lo cosechamos, explico. Hagamos presente el hecho de que hay una viscosidad distinta y la propiedad puede cambiar. Entonces, le vamos a hacer un ajuste. Y este es el ajuste justamente de la ecuación. Esta es la viscosidad a TC, a la temperatura, y esta es la viscosidad en la pared. Entonces yo tengo que calcular, para calcular la viscosidad en la pared, tengo que conocer la temperatura en la pared. Obvio. Si no, ¿cómo calculo? Es distinta, pero entonces, con esta corrección, yo tomo en cuenta este hecho físico que es real. Que las propiedades en la pared son distintas a las del seno. Pero bueno, vamos a hacer todo un promedio, que lo tenemos en cuenta aquí, está bien. Y eso es el análisis que se hace acá. Fíjense ustedes, después lo vamos a ver. Yo quería mostrar las ecuaciones. Ya, conceptualmente lo veamos, no importa la ecuación. ¿Cómo se calcula? Lo vamos a ver en los ejercicios. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Aquí hay una resistencia hasta la pared externa del tubo interno, le llamamos RI. Y desde aquí hasta aquí le llamamos R de 0. ¿No es cierto? Eso es. R0, R0. Bueno, ya, no importa. Y 0. Estas resistencias las vamos a tomar en cuenta y a luego. Pero yo me voy a referir a esto, al valor que aporta esto. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de que si yo estoy calentando o estoy enfriando al fluido. Hagamos el análisis de ambas alternativas. Si yo tengo un flujo isotérmico, ¿para qué voy a ayudar si está así? Miren ustedes, este es un perfil de velocidad del fluido que circula por acá adentro, y si se tratase de un flujo isotérmico, es por eso yo quiero comentarse. El perfil es este, lo muestra, miren, es este el perfil. Isotérmico, ¿entendés? Viene por acá abajito, el perfil que nosotros sabemos, parabólico. Ahí está el isotérmico, viene por acá, baja por acá. Una palabra. Isotérmico, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo estoy calentando al fluido? La pared, y este es el W, y este es ese. Bueno, aquí lo pongamos si quieren, para que no aparezca el. En principio, isotérmico, el negro, que vamos a usar el negro, T, y aquí es T. No cambia la temperatura. Redujemos el perfil de velocidad, es un parabólico, ya está. Ahora, supongamos que estamos calentando. Si estamos calentando al fluido, quiere decir que el fluido caliente está por acá.
por fuera. ¿No ven? Eso quiere decir. Claro, si no quiero preguntar. Y el calor está fluyendo hacia adentro, por eso lo estamos calentando. Entonces quiere decir de que aquí yo tengo una TC. Y aquí yo tengo una. Entonces, la temperatura de la pared va a ser una temperatura entre estos dos. Perfecto, ya hemos dicho bien. ¿Cómo es la temperatura de la pared respecto a TC? ¿Cómo es la temperatura de la pared? Para esa configuración con respecto a la temperatura promedio. En este puntito estoy haciendo la balanza, donde esté ese perfil ahora. ¿Cómo es? O sea, estamos preguntando, ¿es mayor? ¿Es menor? ¿Es igual? Estoy queriendo comparar. ¿De dónde ve? Lo presento. Mayor. Porque está afectada por el camino. Es mayor. Y si es mayor la temperatura en la pared que en el seno del fluido, ¿cómo va a ser la viscosidad de la pared? Del fluido. Si la temperatura es mayor, ¿cómo va a ser la viscosidad? Menor. Y si la viscosidad va a ser menor, ¿cómo va a afectar a la velocidad de circulación? ¿La velocidad va a aumentar o a disminuir? Si la viscosidad es menor, va a ir más rápido. ¿No es cierto? Entonces, el perfil para calentamiento, fíjense ustedes, es el de arriba. Ese es el perfil, quiere decir que en la pared va a ir más rápido. En vez de que vaya por acá, va a ir por acá. Pero bueno, ahí lo está mostrando como que se va a ir más rápido. ¿Cómo? Va a ir más rápido que el isotérmico. ¿No ven? Ustedes han deducido eso. ¿Por qué? La temperatura es mayor, la viscosidad es menor, la velocidad va a ser mayor. Perfecto. Ahora, vamos por otro lado. Si se tratase de un enfriamiento, entonces yo voy a borrar esto y entonces hagamos el otro. Me quedo con TW y el isotérmico. Ahora, vamos a decir de que esto es T1 y esto es T2. Estoy enfriando. Para eso tengo que, y esto es TC. Esto es TC, eso es lo que me interesa. Entonces, el frío está por fuera del enfriamiento, TC. ¿Sí? Bueno, ahora hagamos el mismo análisis. Yo a este fluido lo estoy enfriando. De interno lo estoy enfriando. ¿Qué quiere decir? La temperatura en la pared respecto a esta temperatura, ¿cómo va a ser? Menor, correcto. Y si es menor, ¿cómo va a ser la viscosidad? Mayor. Y si la viscosidad es mayor, ¿cómo va a ser la velocidad? Menor. Entonces, el perfil para el enfriamiento va a ser menor que este negro, menor que el isotérmico. Entonces va a ser así. Ahí está. Entonces, y aquí lo dejemos. Esta relación para calentamiento ¿cómo va a ser la relación? No importa la 0,14 porque no es de la 0,14. Más, ¿cómo va a ser la relación esta? Para el enfriamiento, para el calentamiento, el primero que hemos visto. ¿Cómo va a ser la viscosidad en el seno del fluido respecto a la viscosidad en la pared? ¿Lo han dicho? La viscosidad. Para el calentamiento, cuando teníamos nosotros aquí TC, ¿cómo era la temperatura en la pared? Era mayor. Entonces la viscosidad era menor. Entonces, la viscosidad en la pared es menor.
este W va a ser menor que W, perdón, que mu. La distorsión de la pared va a ser menor. Entonces, si esto va a ser menor, este cociente, ¿cómo va a ser? ¿Ah? ¿Cómo va a ser el cociente? Si esto es menor, esto es mayor, ¿cómo es? Pero en relación a uno, pues, explicaría. Si es isotérmico, ¿cómo es esto? ¿Ah? Si es isotérmico, ¿cómo son estos? Iguales, por lo tanto es 1. ¿Ah? Si es calentamiento, este es menor, por lo tanto esto es mayor que 1 para calentamiento. Y para enfriamiento, hemos dicho de que esto ya va a ser mayor. Entonces, el cociente es 1 sobre 1 W. Olvídense del 0,14. Este va a ser mayor y por lo tanto esto va a ser menor que 1. Entonces, esta relación va a ser para calentamiento mayor que 1. ¿Pero cuánto? No es mucho. 0,04, 0,97. Pero ya estoy tomando en cuenta ese hecho físico que no lo puedo dejar de lado. Cuando yo estoy haciendo una experimentación no lo puedo cambiar. En los análisis rigurosos tampoco. Entonces, a eso se refiere al hecho de que en la pared la cosa es distinta y como estoy calculando probabilidades, hay que ajustar un poquito. Y bueno, es un ajuste, nada más, al cálculo de los anchos. Creo que con esas herramientas, a ver. Sí, ya nos vamos a meter al equipo en sí y a un ejercicio, ¿ven? Ya. Aquí lo dejamos. Como nos sacamos.